¿Cuándo fue la última vez que algo bueno llegó a tu vida sin que lo forzaras? Piénsalo de verdad, no la oportunidad que conseguiste a base de empujar puertas, no la relación que sobreviviste a base de esfuerzo constante, sino algo que llegó solo, cuando menos lo esperabas, cuando habías dejado de buscar, cuando por fin habías soltado. La mayoría de personas tiene al menos uno de esos momentos. Un trabajo que llegó cuando dejaste de obsesionarte. Una relación que apareció cuando ya habías decidido estar bien solo. Una solución que surgió el día que paraste de darle vueltas al problema. No fue casualidad, fue flujo. El budismo lleva más de 2500 años estudiando ese fenómeno. Y tiene una respuesta muy clara sobre por qué ocurre. Porque forzar no acelera la vida, la bloquea. Porque hay una energía en la desesperación, en el control, en el empuje constante, que funciona exactamente al revés de como crees. No atrae lo que quieres, lo ahuyenta. Y hay una energía en el soltar, en el confiar, en el caminar sin aferrarte al destino, que funciona de la única forma que realmente funciona. No como resignación, como sabiduría. Hoy quiero darte 7 lecciones budistas sobre el arte de dejar de forzar. No son consejos de autoayuda. Son verdades que los maestros budistas observaron durante siglos sobre cómo fluye la vida cuando dejas de empujarla y empiezas a confiar en ella. Quédate hasta la 7ª lección, porque es la que más cambia cuando la entiendes de verdad, no como idea, sino como forma de vivir. Y el cierre de hoy no es un resumen, es una pregunta que vale la pena hacerse despacio. Antes de seguir, si este canal te da algo que no encuentras en otro lado, suscríbete. No te pido nada más, solo que te quedes y que si esto te llega, lo compartas con alguien que lo necesita. Ahora vamos. Existe una diferencia enorme entre esfuerzo y fuerza, y confundirlas es uno de los errores más costosos que puede cometer una persona. El esfuerzo tiene dirección, tiene intención, viene de un lugar de claridad. Sé lo que quiero, sé lo que puedo hacer hoy, y lo hago. El esfuerzo fluye, tiene ritmo, no cansa de la misma manera. La fuerza, en cambio, viene del miedo. Viene del, si no lo consigo, me va a pasar algo terrible. Viene de la desesperación. Y la desesperación no fluye, se atasca, se estrella contra la pared. Gasta energía sin crear movimiento real. Buda lo describió con una imagen muy simple. Intentar atrapar el viento con las manos. Cuanto más aprietas, menos tienes. El viento no se agarra, fluye. Y si quieres sentirlo, la única forma es abrir las palmas. Piensa en las cosas que más has forzado en tu vida, las relaciones que más has empujado, los trabajos a los que te has aferrado con las uñas, los resultados que has intentado controlar hasta el último detalle. ¿Cuántos de esos esfuerzos terminaron bien? ¿Cuántos terminaron con la sensación de haber gastado una energía enorme para llegar exactamente al mismo sitio donde habrías llegado si hubieras confiado un poco más? Forzar no es señal de que te importa algo, es señal de que le tienes miedo a no tenerlo. Y el miedo, como motor de vida, lleva siempre al mismo destino, el agotamiento. El primer paso para que las cosas empiecen a llegar es entender que forzar las aleja, no porque sea injusto, porque la vida tiene una lógica diferente a la que nos enseñaron, una lógica que premia la calma, la claridad y la confianza, no la desesperación. Y el segundo paso es entender que dejar de forzar no significa cruzarse de brazos, significa cambiar la energía desde la que actúas, pasar del miedo a la confianza, del empuje al flujo,
de la desesperación a la acción limpia, porque cuando actúas desde ese lugar diferente, lo que construyes es diferente y lo que atraes también. Hay una parábola budista que explica esta lección mejor que cualquier argumento. Un maestro zen tenía un jardín de mariposas. Cada mañana sus alumnos intentaban atraparlas para estudiarlas de cerca. Corrían, saltaban, extendían las manos, y las mariposas, asustadas por el movimiento, volaban más lejos. Un día, el maestro fue al jardín solo. Se sentó en el centro, cerró los ojos y se quedó completamente quieto. En pocos minutos, varias mariposas se posaron en sus manos, en sus hombros, en su cabeza. Cuando los alumnos lo encontraron así, uno preguntó: ¿Cómo lo conseguiste? El maestro respondió: No lo conseguí, dejé de intentarlo. Esta parábola no habla solo de mariposas. Habla del amor, del dinero, del reconocimiento, de la paz interior. Habla de todo lo que en la vida funciona exactamente al revés de cómo intentamos conseguirlo. Cuanto más persigues la aprobación de alguien, más notan tu necesidad y más se alejan. Cuanto más buscas desesperadamente el amor, más trasladas al otro la inseguridad que sientes. Cuanto más intentas controlar cómo te perciben, más artificial te vuelves y más difícil es conectar contigo. Pero cuando cultivas algo, cuando trabajas en ti, cuando construyes desde adentro sin estar pendiente de los resultados de afuera, algo cambia. Las personas se acercan, las oportunidades aparecen. Lo que querías llegar a buscar empieza a venir hacia ti, no porque seas más atractivo en el sentido superficial, sino porque alguien que no necesita desesperadamente nada de fuera transmite una energía completamente diferente a alguien que lo necesita todo. Y esa energía es la que abre puertas. Cuando forzamos, casi siempre hay una historia detrás. Una historia que dice: si esto no llega antes de tal fecha, si esto no pasa de esta forma, si no consigo esto ahora, significa que algo está mal, que yo estoy mal, que la vida está en mi contra. Y esa historia es la que convierte la espera en sufrimiento, no la espera en sí, la historia que nos contamos sobre lo que significa esperar. Buda enseñó que la impaciencia no es impaciencia, es miedo. Es el miedo a que si las cosas tardan es porque no van a llegar, a que si no pasan ya es porque no son para ti, a que si el tiempo avanza sin el resultado que esperas, eso dice algo sobre tu valor, tu suerte, tu merecimiento. Nada de eso es verdad, pero el miedo no necesita verdad para convencerte. Los maestros budistas observaron que las cosas más valiosas de la vida tienen su propio tiempo. Un tiempo que no respeta tu calendario, tus plazos ni tus expectativas. Y que cuando intentas acelerar ese tiempo, lo que consigues no es llegar antes, es llegar a otro sitio, a un sitio que no era el tuyo. Piensa en un árbol. No puedes tirar de sus ramas para que crezca más rápido. Si lo haces, lo rompes. Solo puedes regar la tierra, darle luz, protegerlo del viento cuando toca y confiar en que las raíces están haciendo su trabajo, aunque tú no puedas verlas. Tu vida también tiene raíces, cosas que se están construyendo en un lugar que no puedes ver todavía, conversaciones que se están preparando, encuentros que se están alineando, cambios que necesitan un poco más de tiempo para cuajar. La próxima vez que sientas impaciencia, pregúntate: ¿qué miedo hay detrás de esta urgencia? Porque cuando encuentras el miedo y lo miras de frente, la urgencia pierde mucha de su fuerza, y sin urgencia puedes caminar en vez de correr, y cuando caminas ves el camino.
Cuando corres, solo ves la meta. Y hay algo en el camino que no puedes encontrar si solo miras la meta. Hay encuentros, aprendizajes, versiones de ti que solo aparecen en el proceso. El budismo enseña que muchas veces lo más valioso no es lo que encuentras al llegar, sino en quién te conviertes mientras caminas. Y ese crecimiento no tiene atajos. Ocurre en su tiempo, siempre en su tiempo. Hay una confusión muy común cuando se habla de dejar de forzar. La gente cree que significa no hacer nada, que soltar es sinónimo de rendirse, que confiar es pasividad. Y esa confusión hace que muchas personas descarten esta enseñanza antes de darle una oportunidad. Buda nunca enseñó la pasividad. De hecho, fue uno de los seres más activos de la historia. Viajó, enseñó, construyó una comunidad entera alrededor de sus ideas. Trabajó hasta el último día de su vida, pero lo hizo desde un lugar diferente. Lo hizo sin aferrarse a los resultados, sin necesitar que las cosas salieran de una forma concreta para poder estar en paz, sin poner su bienestar interior en manos de lo que ocurriera afuera. Soltar no es dejar de hacer, es dejar de sufrir por lo que aún no ha llegado mientras haces lo que puedes con lo que tienes. Hay una historia budista sobre un campesino que vivía en tierra seca. Llevaba meses sin lluvia. Desesperado subía cada día a la montaña a pedirle al cielo que lloviera. Gritaba, suplicaba, amenazaba. Y mientras estaba en la montaña gritando, sus campos permanecían sin regar, sus semillas sin plantar, sus animales sin cuidar. Un monje que pasaba por allí le preguntó: ¿quién riega tu tierra mientras tú pides lluvia al cielo? El campesino se quedó en silencio. Bajó de la montaña y empezó a hacer lo que podía hacer. Regar con lo que tenía, cavar pozos, cuidar lo que estaba en su mano. La lluvia llegó después. Y cuando llegó, encontró la tierra lista. Soltar el control de lo que no puedes controlar para invertir toda esa energía en lo que sí puedes hacer. Eso es lo que propone el budismo. No menos acción, mejor acción. No menos compromiso, más claridad sobre dónde poner ese compromiso. Esta es probablemente la lección más difícil de aceptar y también la más liberadora cuando finalmente la entiendes de verdad, no como idea, sino como experiencia. Piensa en algo que quisiste con todas tus fuerzas y no conseguiste, una relación que no prosperó, un trabajo que no salió, una puerta que no se abrió por más que la empujaste, algo que en su momento sentiste como un fracaso, como una injusticia, como una señal de que la vida jugaba en tu contra. Ahora piensa en lo que vino después, la persona con quien terminaste estando, el trabajo que encontraste, el camino que tomaste porque ese otro se cerró. ¿Fue peor que lo que querías? ¿O fue diferente de lo que esperabas, pero exactamente lo que necesitabas? Buda enseñó que nosotros vemos la vida desde una ventana muy pequeña. Vemos lo que está justo delante de nuestros ojos. Pero la vida ve el panorama completo. Ve lo que viene después. Ve los caminos que tú ni sabes que existen. Y a veces lo que sientes como un no es la vida diciéndote: no por aquí, hay algo mejor en otra dirección. Hay personas que pasan años cargando el dolor de algo que no llegó, una persona que no se quedó, un sueño que no se cumplió, una oportunidad que se cerró. Y caminan por la vida con ese peso, convencidos de que ahí se quedó lo mejor que podría haberles pasado, sin ver que lo mejor que podría haberles pasado ya está ocurriendo, justo ahora, en la vida que están viviendo, que solo fue posible
porque aquello no llegó. El rechazo no siempre es rechazo. A veces es redirección. La puerta cerrada no siempre es un muro. A veces es una flecha que apunta hacia otra entrada. Una que te lleva a un lugar mucho mejor del que habrías llegado si la primera puerta se hubiera abierto. Esto no significa que no debas sentir el dolor cuando algo no llega. El dolor es real. La decepción es válida. No te estoy pidiendo que finjas que no duele. Te estoy pidiendo que, después de sentirlo, te permitas también considerar que quizás lo que no llegó no era el final de tu historia, era solo el final de ese capítulo, y el siguiente capítulo ya se está escribiendo, aunque todavía no puedas leerlo. ¿Cuánta energía gastas cada día intentando controlar cosas que no puedes controlar? Lo que los demás piensan de ti. ¿Cómo reacciona alguien a lo que dices? Si ese proyecto va a funcionar o no. Si esa persona te va a llamar. Si las cosas van a salir como las planeaste. Si el futuro va a ser como lo imaginas. Eso es lo que Buda llamó el deseo de control. Y lo identificó como una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano. No porque querer estabilidad sea malo, sino porque gastar energía intentando controlar lo incontrolable es como intentar mantener el mar en calma con las manos. Agotador, inútil y completamente ajeno a cómo funciona el mar. La ilusión del control se paga muy cara, se paga con ansiedad constante, con decisiones tomadas desde el miedo en lugar de desde la claridad, con relaciones tensas porque intentas moldear a las personas en lugar de aceptarlas, con una fatiga profunda que no desaparece por mucho que duermas. Buda enseñó que lo único que puedes controlar es tu respuesta, no lo que pasa, tu respuesta a lo que pasa. Y esa es, paradójicamente, la forma de control más poderosa que existe. Porque cuando controlas tu respuesta ya no eres víctima de lo externo, eres el autor de cómo lo vives. Hay una práctica que los maestros budistas usaban cuando sentían el impulso de controlar, preguntarse, ¿esto está en mis manos? Si la respuesta es sí, actuar con todo lo que tienes. Si la respuesta es no, soltar con toda la confianza que puedas reunir. No como derrota, como sabiduría, como la decisión más inteligente que puedes tomar para proteger tu energía y tu paz. Porque cada vez que sueltas lo que no puedes controlar, esa energía que liberabas se convierte en algo útil, en claridad, en creatividad, en presencia, en la capacidad de ver oportunidades que antes no veías porque estabas demasiado ocupado intentando controlar lo que de todas formas iba a ir a su aire. El control que sueltas no desaparece, se transforma, se convierte en el único tipo de control que realmente funciona. El control sobre tu propia mente, tu propia respuesta, tu propio estado interior. Y ese sí está en tus manos, siempre estuvo en tus manos. Hay una palabra en el budismo que no tiene traducción exacta al español. Upekkha. A veces se traduce como ecuanimidad, a veces como equilibrio, pero lo que describe en realidad es algo más profundo. La capacidad de mantenerse estable, enraizado, en paz, independientemente de lo que ocurra afuera. No es indiferencia, no es no sentir, es tener raíces tan profundas que cuando el viento sopla, te doblas, pero no te rompes. Y cuando el viento para, vuelves a tu centro. Esta es la última lección y la más importante. Porque confiar en el flujo de la vida no es una postura pasiva de «me da igual lo que pase». Es activa, comprometida y valiente. Es seguir caminando sin saber exactamente a dónde llegas. Es seguir sembrando
sin saber exactamente cuándo va a crecer. Es seguir siendo quien eres sin pedir permiso al mundo para serlo. Buda no se iluminó el primer día que meditó. Pasó años buscando, años equivocándose, años sin respuestas. Podría haberse desesperado, podría haber forzado, podría haber buscado atajos, pero siguió caminando, siguió confiando, siguió soltando. Y cuando llegó la iluminación, llegó en una noche cualquiera, debajo de un árbol, cuando ya no la estaba buscando con urgencia. Lo que es para ti no te va a pasar de largo. No lo va a agarrar otro. No se va a perder porque tardó más de lo que esperabas. Hay personas que reciben cosas antes de estar listas y las pierden. Hay personas que esperan más de lo que quisieran y cuando por fin reciben lo que era para ellas, lo saben, lo sienten, entienden cada día que esperaron como parte del camino, no como tiempo perdido. Lo que se tarda no está tardando, se está preparando, en un lugar que todavía no puedes ver, con una forma que todavía no puedes imaginar. Y cuando llegue, vas a mirar atrás y vas a entender exactamente por qué tuvo que tardar. Confía, suelta, sigue caminando. Lo que es para ti llegará. No voy a hacer una lista de todo lo que aprendiste hoy. Si algo de lo que escuchaste quedó, lo sabes tú. Y si algo necesita tiempo para asentarse, también está bien. Solo quiero dejarte con una pregunta antes de que te vayas. Una pregunta que vale la pena hacerse de vez en cuando. No como filosofía, sino como brújula práctica. ¿Qué estás forzando ahora mismo que podrías soltar? No para abandonarlo, no para renunciar a ello, sino para dejar de empujarlo con miedo y empezar a caminarlo con calma, para dejar de perseguirlo y empezar a cultivarlo, para dejar de exigirle a la vida que responda en tu tiempo y empezar a confiar en que responde en el suyo. Puede ser una relación que llevas demasiado tiempo intentando salvar a la fuerza. Puede ser un trabajo que sigues buscando desde la desesperación. Puede ser el reconocimiento de alguien que todavía no te lo ha dado. Puede ser tu propia paz interior, que paradójicamente se aleja cuanto más la persigues y se acerca cuando paras de correr detrás de ella. Si esta pregunta te incomoda, es buena señal. Las preguntas que incomodan suelen señalar exactamente donde hay algo importante que ver. Y si quieres seguir explorando este camino, este canal está aquí para eso. Cada vídeo es una invitación a caminar un poco más despacio, a ver un poco más claro, a vivir con un poco menos de miedo y un poco más de confianza. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y si este vídeo tocó algo dentro de ti, compártelo. No para que el canal crezca, para que llegue a alguien que lleva demasiado tiempo agotado de forzar y que hoy quizás necesita escuchar que puede soltar. Gracias por quedarte. Hasta el próximo vídeo.